Buenas noches, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Mi nombre es González Luis. Bueno, yo quería, me ha tocado hacer la reflexión este día. Bueno, quería presentarle esto. ¿Cuántas veces nos hemos sentido angustiados, desesperados y no sabemos qué hacer? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, no? Yo estos últimos tiempos he estado pasando un momento difícil donde la situación está complicado para todos, ¿no? Con esto lo que está pasando hoy en día. ¿Cuántas veces sentimos que quizá una amistad se nos está yendo, quizás el matrimonio estamos teniendo pequeños inconvenientes y vemos que no estamos saliendo del camino del Señor? ¿Cuántas veces hemos sentido eso? ¿Cuántas veces hemos sentido que un hijo se está saliendo de los caminos del Señor, se está saliendo de los propósitos de Dios? ¿Cuántas veces hemos sentido eso como padre? Muchas veces hemos ido a pedir consejos, quizás a algún amigo, algún familiar, hemos ido a pedir un consejo y nada parece solucionarlo, ¿no? ¿Cuántas veces entramos en una oscuridad donde en esa oscuridad no podemos salir? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prender la luz. La palabra de Dios dice que la luz ilumina a las personas. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. En Juan 8:12 dice lo siguiente, una pequeña porción de la palabra de Dios, así dice la palabra del Señor. Jesús volvió a hablarle a la gente: yo soy la luz que ilumina a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que da vida. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Acá yo saqué dos cosas muy lindas que me gustó mucho. Dice el Señor que Él es la luz que da vida, la luz que todo lo que andemos, todo, está hablando de todo lo que esté en este mundo no van a caminar en la oscuridad. Entonces yo creo en eso, que a veces cuando entramos en la oscuridad tenemos que ir ¿a dónde? A la palabra del Señor. Eso es la solución perfecta, más allá de cualquier consejo que podemos pedir a un amigo. También me gustó mucho también lo que dice síganme. Entonces yo quiero seguirlo. Yo tomé la decisión de querer seguirlo al Señor. Entonces yo quería hacer algo simbólico. Quería que si usted puede agarrarle la mano a la persona que está al lado, agárrele la mano y yo voy a extender la mano hacia la cámara y vamos a hacer algo simbólico. Vamos a hacer que yo le agarro la mano a usted le agarra la mano a la persona que está al lado y vamos a seguirlo. Vamos a tomar la decisión juntos de poder seguirlo al Señor. Ese es mi deseo. Mi deseo es que vos estés con nosotros, que estemos con el Señor. Ese es el anhelo del Señor y el anhelo yo creo que de todo. Y bueno, y con esto finalizamos por ahora y vamos a pasar a alabarlo al Señor como Él se lo merece. Ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo, ver sus hijos traer su gloria. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo,
ver sus hijos traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos el Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos el Dios que hace milagros. Hoy voy a gritar y declarar, Dios está vivo, aquí está, de las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Es el Señor, santo, santo es el Señor. Voy a gritar y declarar, Dios está vivo, aquí está, de las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Voy a gritar y declarar, Dios está vivo, aquí está, de las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Voy a gritar y declarar, Dios está vivo y aquí está, de las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Oh, 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 Pongan hoy atención, habitantes de toda la tierra. Jesús vino a morir, por amor nos a salvar. Morir resucitó, la victoria nos entregó. Oh Santo, alábenlo. Jesús es el nombre sobre todo nombre, fuerte Dios, gritador y el poder de
las grandes cosas que Dios está haciendo. Si dos oyen, ciegos ven, y el corazón de Dios está creyendo. Con ellos reinaré por el poder de resurrección. Oh santos, alábenlo. Jesús es el nombre sobre todo nombre, porque Dios grítalo, y el poder de Dios se desata, y todo es posible. Jesús es el nombre sobre todo nombre, porque Dios grítalo, y el poder de Dios se desata, y todo es posible. Todopoderoso, Rey y Señor, es el gran yo soy. En él no hay sombra de variación. Es el gran yo soy. Mía, es el gran yo soy. Es el gran yo soy. Todopoderoso, Rey y Señor, es el gran yo soy. En él no hay sombra de variación. Es el gran yo soy. El poder que sobrenatural. Es el gran yo soy. Omnipotente, no hay otro igual. Es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Nada se compara a ti. Él es el gran yo soy. Come on, dile. Nadie se compara a ti. Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Nadie se compara a ti. Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Come on, dile. Nadie se compara a ti. Jesús es el nombre sobre todo nombre, fuerte Dios. Grítalo y el poder de Dios se desata, y todo es posible. Jesús es el nombre sobre todo nombre, fuerte Dios. Grítalo y el poder de Dios se desata. ¿Y qué? Y todo es posible. Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Nadie se compara a ti. Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Nadie se compara a ti. Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Nadie se compara a ti. Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Y nada se compara a ti. Nada se compara a ti. Nadie se compara a ti. Nada se compara a ti. Nada se compara. Bendiciones hermanos, ahora vamos a pasar a compartir la palabra del Señor. Mi nombre es Daniel Elguero y hoy traje una palabra que el Señor puso en mi corazón desde que comenzó todo esto, desde que comenzó la cuarentena. Yo no voy a volver para atrás porque ya mucho se ha hablado para las primeras semanas, pero sí hubo una frase que me quedó grabada, que verdaderamente fue un desafío desde el principio para mí. Porque la frase que escuché decir por muchas partes es: el año está perdido. Muchos lo veían desde lo económico, otros desde los progresos, algunos quizás por sus estudios, pero muchos vieron como que el año estaba perdido. Sin embargo, vemos que no es así. Si bien todo es sorpresivo, todo es nuevo, todo es revolucionario, hubo muchas adaptaciones, no tanto de la gente que estudia, en los trabajos, en la forma de sobrellevar esta situación, porque como vimos no era para una semana ni para dos. Pero yo apenas escuché este pensamiento que se repitió verdaderamente por muchos lados,
el año está perdido, y yo dije, no, el año no está perdido. Y ese es el título de la prédica. Dios sigue trabajando. Cuando empezó todo esto, lo primero que empezamos a pensar, y mucho se ha predicado, es: esto lo manda el Señor, esto viene de dónde viene, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no nos va a tocar? Verdaderamente tocó a muchas personas. En nuestro país afortunadamente no. Pero hubo otros lugares en donde sí causó desastres y sigue causándolos en este momento. Entonces hay muchas realidades, hay muchas situaciones diferentes. También en cada casa hay situaciones diferentes. Imagínense aquellos que viven solos, aquellos que viven muy acompañados, aquellos que no pueden trabajar, aquellos que no pueden compartir la palabra en sus casas porque no todos están en un mismo sentir, en un mismo credo. Hay un montón, infinidad de situaciones que a veces no llegamos ni a imaginar, pero por ahí hablando con uno, hablando con otro, te vas enterando, vas viendo y vas diciendo: wow, este año más que perdido, este año hay que rebuscárselo. Y cuando empezó el año, yo tenía de mi parte ¿cómo decirlo? Un deseo de hacer una pequeña inversión. Mi esposa está de testigo que está orando y buscando también desde lo humano, averiguando para invertir una platita que tampoco era mucha, pero quería hacer una inversión medianamente grande con mis ahorros por el tema de devaluaciones y estas cosas. Y el Señor verdaderamente que no me lo permitió. Entonces yo oraba y decía: Señor, mostrame, dame una respuesta, y seguía buscando. Y se me cerraban todas las puertas y yo seguía orando: Señor, hasta que me confirme. Evidentemente yo no estaba entendiendo, así que el Señor me dio una oportunidad. Para hacer breve la historia, estaba buscando una inversión en un vehículo, en una moto, porque veía que era algo de bajo costo de mantenimiento. Si era una buena marca, es una forma de capitalizarse. Luego se puede vender y recuperar el efectivo sin perder. Va a ser una inversión bastante interesante. Y se me dio la compra indicada. Pero ¿qué pasó? Minutos antes de que yo llegue, se vendió. Y entonces ahí fue cuando dije: listo, el Señor habló, porque si no se me dio acá con esta oportunidad que era la que yo venía buscando, que era perfecta. Inclusive era a través de un hermano de la iglesia. Y yo dije: bueno, esto es de Dios. Y bueno, evidentemente era de Dios, pero Dios no quiso. Cuestión que pasó esto y a la semana y media ocurrió lo de la cuarentena. Y yo en mi trabajo me vi bloqueado de lado a lado, soy viajante. Evidentemente no podía salir a vender, se cerraron los comercios, tampoco podía vender a las bicicleterías, que es con el rubro que yo me manejo. Y entonces entendí que el Señor me había hablado y me estaba previniendo, no solamente hablando. Si yo hubiera hecho esa inversión, no hubiera podido tener mis ahorros para mantenerme en este tiempo. Y a raíz de esto fue que comencé a ver todo con ojos espirituales desde un principio. Sabía que no iba a ser fácil. Me costó también el tema de la iglesia, porque yo dije: bueno, mientras podamos seguir trabajando como iglesia, porque si recuerdan al principio la cuarentena era reducida, no más de dar cierto número de personas, entonces pensé que íbamos a continuar y bueno. Surgió todo esto de las transmisiones, así que con multimedia me mantuve ocupado, me mantuve en mi foco y empezamos a buscar al Señor también como familia, que es algo que teníamos pendiente. Si bien lo hacíamos cada uno, no lo hacíamos junto con mi esposa. Entonces comenzamos a ponernos metas, comenzamos a orar todas las mañanas, comenzamos a poner peticiones en común. Y verdaderamente fue que empezamos a ver la mano de Dios de una manera especial. Yo sentí que nos estábamos poniendo a cuenta, que si bien lo humano estaba todo bloqueado, porque sí, había un tiempo que parecía perdido, que de hecho mucha gente lo dedicó al ocio, y fue lo que, por lo menos con los jóvenes, tratamos de predicarlo. También por ahí algunos devocionales con el grupo de matrimonios. De ocupar ese tiempo, se estuvo hablando mucho de recuperar la intimidad, de recuperar esas cosas que la rutina nos quita, y que sea un tiempo para Dios. Y verdaderamente comenzar a dar frutos muy rápido. Cuando algunos me decían: pero sí, hacé esa inversión, y yo decía: no, pero estoy orando, y pero sí, pero no, y algunos también me decían: bueno,
Dios te va a proveer, no va a pasar nada. Porque yo decía, este año se viene complicado, yo algo siento como que no debería hacer esto, por eso lo pongo en oración. Y por ahí alguno hasta dijo, bueno, pero tus ahorros, tu seguridad está en Dios. Bien, mi seguridad está en Dios. Por eso le pedí dirección a Dios. Y yo hablé de prudencia en ese tiempo, y por eso les quiero llevar al primer versículo, que es el de Proverbios. Proverbios 13:16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría. Y a cotación de esto está Jeremías 17:9 que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces me sentí en paz cuando leí estos versículos, porque dije, no es que yo ya pasé esa prueba, mi seguridad no está puesta en mi dinero. De hecho, lo primero que se dijo que por un buen tiempo no se iba a poder viajar y mis recursos no daban para un buen tiempo hasta ese momento. O no sabía. Pero esta palabra nos dice de que no debemos ser impulsivos, sino que debemos confiar en el Señor, más que en nosotros mismos. Por eso fue que decidí no afanarme por lo que vendrá y seguir esperando a buscar esa respuesta de Dios, porque verdaderamente uno es como que le agarra el gustito al espiritual, si se quiere, si cabe el término. Es como que empecé a escuchar la voz de Dios a través de eso que me pasó, que les contaba antes de la inversión, y dije, bueno, esto quiero más de esto, porque entendí que el Señor estaba en mi futuro cuando lloraba. Me estaba respondiendo diciéndome, eso no te conviene, y me tuvo que decir eso no te conviene varias veces hasta que entendí claramente que eso no me convenía. Y bueno, después la situación me mostró que no me convenía. Y tuve paz desde el momento en que no se dio la inversión. Y al mismo tiempo me puse contento porque dije, entendí, hubo respuesta. Me sentí respaldado por el Señor. Y ahora, bueno, todo lo que venía para adelante comenzó a ser desde el occidente, desde el oriente para el occidente, todo crisis. Allá comenzaron con las crisis, con las enfermedades, después vinieron para acá, con los casos y todo el mundo, los medios de comunicación que desinforman y que informan y que agrandan la cosa y que la achican, pero que todo el tiempo poniendo el foco solamente en ese tema. Y en un momento dije, basta, apago el televisor, me informaré con lo que necesito saber solamente, pero no estar todo el día pendiente, porque llegó un momento en que fue bastante dañino. Y dije que esta crisis, así como comenzó a través de una respuesta del Señor, la recibí, mejor dicho, a través de una respuesta del Señor, me puse a pensar en la crisis. Hubo mucho tiempo para escuchar prédicas, gracias a Dios, lo dediqué a eso, mayor parte de mi tiempo, también en mi lectura, que estaba atrasado. Y el Señor me llevaba a pensar en esta crisis, ¿cómo la voy a tomar? Primero, sabemos que en la crisis se ve cómo estamos en cuanto a nosotros, frente a la crisis, no la crisis sobre nosotros. Nosotros la recibimos y respondemos en consecuencia. ¿En consecuencia a qué? A cómo estamos parados, a cómo estamos con Dios, a cómo estamos con el de al lado, a cómo estamos en nuestra situación de la vida. Y yo en este momento decía, me siento bien, me siento confiado en el Señor, entonces quiero que la crisis saque lo mejor de mí, que eso es lo que todo cristiano debería pensar, ¿no? Fue mucho tiempo de meditar, de compartir devocional, de tratar de entender lo que estaba pasando desde lo espiritual. Desde lo material, desde lo humano, ya era todo crisis. Entonces yo dije, pero bueno, yo me iba a abocar a lo espiritual, a buscar el crecimiento por ese lado, porque realmente era un sentir que tenía. Y el Señor me habló de transformación en el medio de la crisis. Y me hizo acordar, a través de un sueño, de la historia de Josué, que no es una historia desconocida o sea, hay versículos que son, yo siempre digo, muy conocidos, Señor, no me hagas hablar de esto. Y de repente el mismo versículo me dijo algo nuevo, y acá estamos. La cita está en Josué 1:9.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, donde quiera que vayas. Volví a leer esta cita y dije, ¿por qué me traes para acá una vez más? Es algo que está sabido, que el pueblo me van a mirar como diciendo, sí, lo venís diciendo desde el año pasado, lo dijiste en la prédica anterior, pero esta vez el Señor me hizo hacer el foco sobre Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y ese donde quiera que vayas esta vez lo vi diferente. No lo vi solamente como ubicación, sino como tiempo, donde quiera que vayas. Si te lo dice antes, te lo dice ahora, está acá, está en tu pasado, está en tu futuro, está en tu presente. Donde quiera que vayas, donde te sigas moviendo, esta palabra no es para el tiempo en que vos te vas a mover solamente, es donde quiera que vayas. Y está diciendo que Él va a estar con nosotros. Entonces yo decía, bien, no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente, pero si Dios va a estar conmigo, ¿por qué dice que me esfuerce? ¿En qué me tengo que esforzar entonces si Él va a estar conmigo? Y ahí estuvo la parte nueva. La parte nueva. Ahí estuvo la revelación de ser esforzado y valiente ¿en qué? En cuanto a la obediencia. En cuanto a permanecer en el Señor y a creerle al Señor. No a creer en el Señor, sino a creer al Señor, a creer a sus promesas. Y con mucho más fervor comencé a orar. Comencé a orar por mis motivos de oración de siempre, por esos motivos que estaban truncados. Comenzamos, mejor dicho, como matrimonio. Y entonces, esta palabra llegó para decirme eso. Esto es lo que te dije siempre. ¿Cuántas veces te predicaste inclusive de esto? De buscar con fervor, de buscar de mañana, de buscar de noche, de orar, de hacer ayuno. No había excusas, estábamos en cuarentena. No había excusas de no, tengo que trabajar, de no puedo. Y verdaderamente fue un tiempo que pude experimentar como nunca antes lo que se nos enseña, que es recurrir al Señor con una obediencia y constancia, no solo con obediencia, porque cuántas veces ha pasado que arrancamos y frenamos, arrancamos y suspendemos como una dieta. No, esta vez la meta era diferente, esta vez dije lo que dure la cuarentena, este tiempo lo tengo que aprovechar a generar nuevos hábitos que comenzaron a dar resultados pronto. Yo la verdad que me sorprendía día a día con competiciones que decíamos, wow, ayer oramos por eso, hoy ya, porque teníamos un problema constante, una situación nueva todos los días, con respecto al trabajo, con respecto a la familia, con respecto a situaciones que se iban dando, que verdaderamente eran mucha gente preocupada, mucha gente asustada, muchas nuevas formas de vida, porque esto es un cambio para todos, y es lo que le decía, es una readaptación. Cuando la palabra de acá le daban a Josué, le decían, esto también fue algo que me sorprendió mucho del pasaje, que el Señor le decía a Josué, le estaba dando una misión de llevar a un pueblo a conquistar territorio. Y entonces lo asocié con lo del año de la expansión. Año de la expansión. Conquistar. Estaba llevando a un pueblo a la conquista, a un pueblo que aprendía a ser guerrero porque no lo había sido. Si recuerdan, primeramente con Moisés, su misión era sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Hubo un fracaso entre medio de eso muy grande de una generación. De una generación que cuando había dificultades no se enfocaba en adaptarse, en confiar, en todo esto que venía diciendo, ¿no? En reinventarse. Ellos eran buenos trabajadores, pero no eran un pueblo guerrero. Y el Señor los llevó a algo totalmente nuevo. El Señor los llevó a reinventarse, a ser conquistadores. Ellos tenían que tomar la tierra. El Señor se las iba a dar y iba a estar con ellos, pero requería de obediencia. Y ellos, cuando las cosas se ponían difíciles, ¿qué hacían? Querían volver a Egipto. Querían volver a la esclavitud. Y eso, bueno, es un reflejo de lo que a veces pasa. A veces el Señor nos da palabra, como una vez me ha pasado, me ha dicho, quiero más tiempo de intimidad. Quiero que tengas más tiempo de intimidad conmigo.
Y sí, yo decía sí, y arrancaba, me frenaba y arrancaba y volvía por ahí a lo cotidiano, a lo que me apartaba de Dios, a lo que me hacía ir para atrás, a mi Egipto. Volvía a los hábitos que decía, oh, bueno, ahora estoy cansado, o bueno, ahora... Y me faltaba el esfuerzo, me faltaba la obediencia. En cambio con Josué fue una historia bastante diferente que el Señor me permitió ver. El pueblo de Moisés tenía que ser transformado, tenía que salir de la esclavitud a la libertad primero. Y esa transformación era difícil. Pero cuando le dio a Josué una misión, que tampoco era fácil, porque eran hijos de esa generación, sin embargo, esta generación no conocía lo de Egipto. No todos conocían, no eran los que habían salido inicialmente. Habían sido prácticamente criados en el desierto. Y se habían sido formados en el desierto. Entonces esa formación les permitió moverse sin mirar hacia atrás porque no conocían lo que había antes. Habían sido formados en el desierto y esto me llamó mucho la atención porque de ellos el Señor hizo un pueblo conquistador a través de la obediencia. Imagínense cuando usted recibe esa palabra de rodear Jericó. ¿Qué? Darle 7 vueltas a una ciudad fortificada. Era obediencia. Cuando le dijo atravesar el agua en Jericó, el río. Era así, si bien hubo un milagro del Mar Rojo previamente con Moisés. Años habían pasado y Moisés no estaba. Y mucha gente confiaba a veces más en Moisés que en lo que el Señor ordenaba. Era una cuestión de ver para creer. Y el Señor una y otra vez les mostraba, se manifestaba, y siempre estaba la duda, y siempre estaba la indecisión. Y Josué tenía esta misión que era sobrenatural. Entonces, si cuesta creer en lo natural, imagínense en lo sobrenatural. Muchas veces decimos, wow, se olvidaron de los milagros tan rápido. Pero sin embargo, hay que estar atento al texto. Pasaba tiempo de una cosa a otra. Y la situación no era fácil. Sin embargo, la obediencia siempre les daba la victoria. También me acordaba de la última prédica, que ahora no me acuerdo, que hablé de que la expansión iba de adentro hacia afuera, cuando hablé de Josías. Ahora sí me acordaba de qué pasaje había hablado. Que Josías fue primeramente un corazón que decidió obedecer a Dios en una ciudad que ya se había olvidado de Dios, que lo tenía a la altura de otros dioses, que había invadido el templo con culturas y con dioses y con paganismo y con idolatrías varias. Primero fue él quien tuvo esa decisión en su corazón. Y cuando tuvo la oportunidad, que Dios le dio una temprana oportunidad de ser rey, decidió comenzar a cambiar hacia afuera, primero hacia la gente que lo rodeaba, luego hacia el palacio, luego hacia la ciudad, y cometió hazañas de volver a restaurar el servicio al Señor. Y lo asocié al año de la expansión, que es lo que nuevamente el Señor me hizo acordar. Todo parte de un corazón quebrantado. Corazón quebrantado lleva a un cuerpo con dominio propio. Estoy hablando del cuerpo de uno mismo, ¿no es cierto? Desde adentro hacia afuera, dije. Una vez que obtenemos el dominio propio, conquistamos nuestro territorio, nuestro ambiente, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro lugar. Seguidamente a la familia, a los familiares, a los más allegados. A continuación a la iglesia. Esa expansión, esa transformación interior, nos tiene que dar como resultado en este tiempo una iglesia nutrida. Que cuando Dios permita que nos volvamos a juntar, seamos alimento y refugio para aquellos que se encuentran perdidos. Ya sea en la ciudad, para todas esas nuevas almas que están por llegar a la sanidad de las naciones. En este tiempo, yo siento que muchas personas, muchos creen y dicen, y yo también comparto, mejor dicho, así es, de que van a llegar nuevas almas a buscar al Señor en este tiempo, que va a ser un tiempo en que mucha gente va a volverse a Él. Muchas iglesias en cada casa,
Estamos viviendo una situación totalmente nueva y estamos ganando un territorio importante al enemigo que son las redes sociales. Eso también se ha hablado en este tiempo. Todas las comunicaciones y los medios estaban colapsados en este tiempo, pero sin embargo la iglesia también está dejando ahí su marca, su paso, su huella. Y sabemos que en este mundo tan mediático, tan digital, esta nueva alternativa la tenemos que ganar para el Señor. Este nuevo recurso tiene que estar puesto al servicio del Señor. Por eso es muy grande esto que la iglesia está haciendo. Quizás nosotros estamos siguiendo Sanidad de las Naciones, pero así como Sanidad de las Naciones lo están haciendo en todas las iglesias en el mundo y estamos como Iglesia de Cristo creciendo de una manera sobrenatural aún en medio de la crisis. Entonces, volviendo al versículo de Josué, el Señor le dijo: yo estaré contigo. O sea que en esta crisis tampoco vamos a estar solos, me decía el Señor. Y me recordó al Señor Jesús cuando se fue, que nos dejó al Espíritu Santo para que nos acompañe. Dice en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Señor les dice en este pasaje, y también anteriormente venía hablando de que Él se va, pero que el Espíritu Santo queda con nosotros. Y cuando yo leía queda con nosotros, se queda con la iglesia, y no, de repente lo vi diferente. Dije, no queda con la iglesia, queda con cada uno de nosotros. Este tiempo que estamos viviendo está escrito, está en la palabra. No debería sorprendernos en realidad. Nos sorprende porque sí, es todo un cambio a nuestro alrededor, a nuestra atmósfera, a nuestra forma de vivir, pero tenemos que adaptarnos a este cambio porque fuimos advertidos con la palabra. Y quien inspiró la palabra fue el Espíritu Santo. Y este mismo Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu que nos enseña, el Espíritu que nos lleva a Jesús y a interpretar su palabra, está a nuestro alcance, está al lado nuestro. Dice acá, en la palabra, estará en vosotros. Por tanto, debemos recurrir a Él. Es un recurso muy grande que tenemos a nuestra disposición, que antes no existía. O sea, antes de que el Señor se vaya, el Espíritu Santo no estaba en nosotros como lo está ahora. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces es para este tiempo. Y a veces no nos damos cuenta y creemos que estamos solos y oramos, y Señor, y buscamos para escuchar la respuesta, pero tenemos los recursos a nuestro alcance, tenemos la palabra y tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos a interpretarla. Entonces lo que tenemos que hacer no es solamente esperar que baje el ángel y nos dé el mensaje, sino meternos a masticar la Escritura y pedirle dirección al Espíritu Santo. Como dije al principio, a veces un mismo versículo nos está hablando de otra cosa porque depende de nosotros. La palabra es la misma, pero nosotros somos los que cambiamos, somos los que crecemos, somos los que tenemos diferentes situaciones. Y la palabra es viva y es eficaz. Nos va a dar siempre una respuesta oportuna a la situación que estemos viviendo. La palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre. Y el alimento espiritual es lo que el Señor se estaba refiriendo. Ese alimento espiritual nos va a direccionar, nos va a llenar de sabiduría del Señor, sabiduría para bien, nos va a formar también para bien, y eso nos hace prosperar. No se refiere a que no nos debe importar el recurso de la economía, el recurso de los alimentos, por ejemplo, porque está hablando del pan particularmente. El hombre yo puedo tener una despensa llena de pan, pero si no tengo sabiduría para administrarla tampoco me va a servir de nada. Entonces, en esta palabra yo estaba reflexionando y decía, qué importante para este tiempo estar tomando dirección de qué quiere el Señor para nuestras vidas, cómo quiere que actuemos, cómo tenemos que estar.
¿Cómo nos estamos alimentando en este tiempo? ¿Lo estamos aprovechando? Muchas preguntas. Y quizás en el primer tiempo no lo supiste aprovechar, pero te está llegando esta palabra ahora. Porque esto comenzó, pensamos que iba a ser un breve tiempo. Y ese breve tiempo se extendió, se volvió a extender, se sigue extendiendo. Pero también va a traer consecuencias a futuro. Y tenemos que estar preparados. A veces leemos la escritura ligeramente y decimos, uy, por decir un ejemplo, Pablo cayó preso por predicar. Cayó preso por predicar. Y ahora nos espantamos por una pandemia, que no es poca cosa, no quiero desmerecer, pero no sufrimos por causa del Señor. Sufrimos por causa de la maldad del mundo, si se quiere. Y esto no afecta solamente a uno o a otro, afecta a todos. Entonces, ¿qué esperamos? Si sabemos que van a venir tiempos difíciles. La palabra lo dice y nos enseña. En 2 Timoteo 3 dice: el carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No estaba diciendo la palabra que estos días, estos tiempos pueden ser peligrosos, pero nosotros tenemos que permanecer en la palabra y en lo que aprendimos. ¿Qué aprendimos? En este tiempo que estuvimos yendo, que ni nos imaginábamos lo que nos iba a pasar, pero nos estábamos congregando. Estamos aprovechando el tiempo cuando se nos decía, busquen intimidad al Señor. ¿Hemos aprendido a buscar la intimidad al Señor? Porque ahora es tiempo de llevar a la práctica todo esto, todo lo aprendido. Como dice acá la Escritura, que la Escritura es inspirada por el Espíritu. Y sabemos de quién aprendimos. Y sabemos que si permanecemos en la Escritura, vamos a ser perfeccionados, dice. Perfeccionados en toda buena obra. Porque ese es el fin de la Escritura. Llevarnos a Cristo, a ser como Él. No se olviden que Cristo vino a este mundo en plena crisis. El pueblo judío no soportaba más a los romanos y creían que iban a tener un Mesías, un libertador, que los iba a librar de la opresión. Y este libertador trabajó en medio de la opresión. Cumplió con su propósito en medio de la opresión. Cumplió con las Escrituras. Permaneció en la palabra y en su misión, a pesar de todo. A pesar de que sabía cuál era su destino, pero a pesar de que el pueblo le demandaba otra cosa. Ellos querían un David que los libere, un David que quite el rey que tenían los romanos, que quite todo poder romano y que se ponga nuevamente, que se establezca el reino como en la época de David. Eso es lo que ellos esperaban. Sin embargo, el Señor vino a decir, como nos dice de nosotros, el reino es espiritual. El reino no es natural, eso no es lo que a Él le importa. Él nos vino a traer la salvación y cumplió. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora en este tiempo. No dejar de pasar el mensaje, no bajar los brazos, ni fijarnos en la situación que tenemos alrededor, sino en cumplir con nuestra misión, porque el Señor que tenemos se va a ocupar del resto. Él se va a ocupar y se va a encargar de que a nosotros no nos falte nada. Él se va a ocupar y se va a encargar de que a través de esta crisis nosotros estemos creciendo espiritualmente. Y que si hay malas situaciones, estemos preparados para recibirla. Este año no está perdido. El Señor está trabajando en vos. ¿Vos lo estás dejando trabajar en tu carácter? ¿Lo estás dejando trabajar en tu propósito? ¿Cómo estás en este desierto? ¿Estás conquistando tierras?
¿Te estás transformando en un guerrero? ¿O te estás quejando, te estás ahogando y estás recordando Egipto? ¿Cómo vamos a salir de este desierto? De eso depende nuestra obediencia. El esforzarnos y el ser valientes. Esa palabra que tantas veces escuchamos, bueno, ahora hay que llevarla a la práctica. Estos son tiempos en que hay que reinventarnos y renovarnos y seguir adelante, porque el mundo no se detiene, el enemigo tampoco. El enemigo avanza y con esto aún más, pero no tenemos que darle lugar. El Señor sigue obrando. Yo tengo la seguridad de que cuando todo esto termine y nos volvamos a encontrar, vamos a tener mucho testimonio para compartir. Porque el Señor se está moviendo. El Señor nos está haciendo crecer en lo individual, como nunca antes. Esta es la oportunidad. Si todavía no empezaste, proponételo. Invertir en el reino es la mejor inversión que podemos hacer. Nuestra salvación ya está. El Señor prometió larga vida, pero cuando se refiere a larga vida se refiere a buena vida, no se refiere solamente a largura de años para continuar padeciendo, porque si es por eso sabemos que tenemos una eternidad con Él. Prefiero irme al cielo, no me quiero quedar acá. Pero cuando el Señor te dice que trae vida y vida en abundancia, te está hablando de esto. De poder sentir gozo en medio de la crisis. Eso es vida en abundancia. Hay mucha gente que está afanada porque su capital se devalúa, porque su trabajo, porque su empresa, y se están afanando por cosas de este mundo, que es entendible, asusta a los que no conocen al Señor. Pero nosotros que sí lo conocemos, somos los que tenemos que llevarle la palabra de aliento. Nosotros somos los que sabemos que la vida eterna comienza cuando lo conocemos al Señor, no comienza en la eternidad. Comienza ahora. Tú ya lo conociste al Señor. Entonces, sabes que sos salvo. No te quedes con eso. Compartilo, llévalo, demostralo, testificalo. El Dios de poder está con nosotros. El Espíritu que nos puede ayudar en este momento a crecer como nunca antes. Quizás ahora estás en una realidad diferente a la mía, diferente a la de otro, diferente a la de alguien, pero como te dije antes, tu Salvador es personal, tu Dios es personal y el Espíritu Santo está con vos, no está con nosotros, está con cada uno de nosotros en este momento. Que el Señor los bendiga para que podamos comprender este mensaje de una manera diferente. Quizás el Señor ya te habló de esta palabra, quizás en otro tiempo, quizás decís, no encuentro nada nuevo. Bueno, yo te desafío a que vos hagas algo nuevo para que esta palabra sea nueva para vos, porque la palabra es la misma, como lo dije antes. Pero si llegó para vos en esta oportunidad, porque ahora es hora de que hagas algo diferente. Que el Señor los bendiga. Bueno, hermanos, hemos llegado a la finalización de la reunión. Espero que le haya sido de bendición. Gracias por haber estado ahí, siempre firme, siempre presente. Quería que estemos orando por las ofrendas y los diezmos. Señor, en el nombre de Jesús, papá, nos presentamos delante de ti, Dios mío, para darte las gracias, Señor. Gracias por un día más de reunión que nos regala, Señor. Bendecí, Señor, a aquellas personas, Señor, que quizás no tienen trabajo, Señor. Bendecinos, Señor. Cuidanos, protegenos. Sabemos que tú tienes el control sobre todas las cosas, papá. Y bendecí, Señor, las ofrendas, el diezmo. Bendecí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el día miércoles en la próxima reunión. Y antes de despedirme, quisiera que declaremos este versículo.